y después igual ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento y vamos planteando el tema. Em, bueno, reforma protestante, contrarreforma, reforma cristiana, reforma católica, ya con el título ya no, yo puse reforma cristiana de título, pero ya hay complicaciones con el título, ¿no? Porque llamarle reforma a algo que de alguna manera fue cismático, ya un poco plantea una polémica, es un concepto polémico. Y lo mismo decir que una contrarreforma que también parecería como una reacción o cuando realmente tal vez fue la verdadera reforma en ese sentido de la iglesia. Entonces ya partimos de ahí desde el concepto, desde una polémica. A mí me gusta llamarlo reforma cristiana o reforma católica, si bien el nombre católico, la iglesia empezó a reconocerse más plenamente como católica desde este momento, ¿no? Como para diferenciarse de estas pequeñas iglesias que van a surgir. Eh, y entonces básicamente podemos entender que este proceso que comienza con en 1521 con las tesis de Lutero, pero podemos ver que hay un proceso, incluso desde 2 o 3 siglos antes, que de alguna manera va marcando el terreno para justamente este suceso, este hecho histórico que va a originar, que van a, bueno, en principio van a ser las indulgencias y luego va a ir escalando por cuestiones políticas y teológicas y morales a lo que va a ser este berenjenal que un poco se podría decir que se cierra en 1648, pero que incluso hasta el día de hoy tiene, sobre todo en lo que es América, Estados Unidos e incluso Hispanoamérica, todavía hay como eh, una disputa en terreno de lo católico con lo protestante. Así que brevemente voy a hacer un excursus lo más eh, grosso, grosso modo posible, y cualquier cosa ustedes me interrumpen. Podríamos decir que la iglesia se encontraba en un estado de decadencia, producto ya desde lo que va a ser el famoso otoño de la Edad Media, peste negra, papas simoníacos, los papas en Aviñón, la destrucción de la Orden del Temple, la subordinación del papado hacia el rey de Francia en un primer momento, y luego la idea o la búsqueda del papado como estados pontificios y ya como un poder de potestas eh, político y no tanto teológico o de autoridad. Entonces vamos a tener un proceso de crisis que va a tener la iglesia y esta crisis que va a tener el mundo, ¿no? Del paso de la Edad Media al paso de la Edad Moderna, y lo que podemos entender es un proceso de crisis en lo que es la relación de autoritas y potestas. ¿Qué es la autoridad? La autoridad básicamente es el que sabe, es el que tiene la cuestión del conocimiento, de la cultura, de la sabiduría en términos trascendentes y también en términos, por supuesto, morales y históricos y, y sociales. Y a su vez la potestad va a ser la autoridad política, o sea, va a ser el que tiene el poder militar, el que tiene el poder político, el que decide, siempre en base al consejo eh, o a las diatribas de la autoridad. Esto lo podemos ver básicamente en muchas sociedades antiguas, arcaicas o hasta la Edad Media. La crisis va a comenzar justamente en el otoño de la Edad Media entre la autoridad y el poder. Si bien siempre hay disputas entre estos dos órdenes, como podemos ver ejemplificadamente en lo que puede ser el Edipo Rey, esa disputa entre Tiresias y Edipo, que Tiresias le dice yo soy ciego y puedo ver más allá que vos, y Edipo no le quiere hacer caso, no lo quiere ver. En ese sentido vamos a ver arquetípicamente esta disputa de autoridad y de poder, que justamente va a ser un problema siempre y sobre todo se da en esta dinámica donde el Papa se tiene que
subordinar a un poder terrenal, como pasa con los papas en Aviñón, al recurrir al rey de Francia para acabar con la herejía cátara, que podríamos decir que fue un precursor de lo que va a ser las herejías protestantes. El papa tiene que subordinarse o tiene que pedir ayuda al rey de Francia para acabar con los cátaros, va a ser plenamente un poder militar, sí, va a también dar origen a la Inquisición, pero la Inquisición básicamente va a funcionar en países. La Inquisición es un proceso judicial, es un proceso lerdo, es un proceso que incluso era bastante benévolo en el sentido de que si la persona se arrepentía, no se aplicaba la pena de muerte en todo caso, y va a ser un proceso que va a ser como de a cuentagotas, pero las verdaderas, se puede decir, el verdadero brazo militar va a ser dada justamente lo que pasó, por ejemplo, en el sur de Francia con la herejía cátara, que ahí es donde uno ve la subordinación del Papa hacia Francia. ¿Qué sucede antes de esto? Me estoy adelantando, el cisma de Oriente. El cisma de Oriente va a ser la Iglesia Católica Occidental, en Roma, el papado romano, va a perder mucho poder frente a lo que va a ser el emperador de Constantinopla o la iglesia de Constantinopla. El obispo de Constantinopla va a tener muchísimo más poder que el papa, o va a tener va a tener muchísima más autoridad que el papa, porque va a estar justamente en Constantinopla aconsejando, dándole legitimancia al emperador de Constantinopla. Esto se ve reducido justamente cuando los turcos avanzan, los turcos otomanos, y justamente el emperador y el obispo de Constantinopla piden ayuda a los reinos cristianos de Occidente, y ahí es donde comienzan las cruzadas, donde va a ser justamente un proceso de empoderamiento de la autoridad papal, porque justamente si es el Papa, Clemente en ese caso, sí, Clemente Bonifacio, me acuerdo de las cruzadas, que va a declarar las cruzadas, justamente, y van a ir muchísimos reyes a las cruzadas. Justamente eso va a generar un refortalecimiento de la autoridad papal, que también en cierta manera el ir a las cruzadas implicaba una salvación, lo que implicaba es una salvación por obra, que también un poco tiene los orígenes de lo que va a pasar. Después la otra gran precuela del problema va a ser los husitas, que también va a ser resueltos con el brazo militar. ¿Y qué pasa entonces ya para ir al tema 1521 con Lutero? ¿Por qué no se resuelve de la manera militar? Si con los cátaros se resolvió de la manera militar, con los husitas se resolvió de la manera militar. Bueno, el gran problema va a ser justamente que el Papa se estaba disputando Italia con una liga incluso de otros príncipes y reyes contra Carlos V, Carlos I de España y de Alemania. Carlos V de Alemania, sí, Carlos I de España y Carlos V de Alemania. El emperador básicamente se va a estar disputando el ducado de Milán con el rey de Francia, es decir, los reyes católicos estaban peleando entre ellos, estaba el avance turco-otomano, la herejía protestante que pasa el tema de la urgencia se da en Alemania, que es marginal, en un pueblo marginal de Alemania, y el Papa también está ocupado en cuestiones políticas, y encima está peleado con el emperador. Entonces casi no se le da bola, recién cuando se resuelve que Carlos V vence a los franceses y al Papa, recién ahí se va a tomar la dimensión, ya pasaron 10 años de las tesis luteranas, recién ahí se va a contestar. Esto un poco se va a explicar que un poco se llega tarde, ¿no? Y bueno, esto más o menos es el contexto histórico. No sé si alguno quiere agregar algo y ya arrancamos ahí ya con las reformas luteranas. No, me parece, o sea, casi como antecedente esta disputa que vos marcabas de el papado de Roma y el imperio romano-germánico, que eran como los dos imperios, podemos decirles, porque en ese momento
el imperio papal, si bien no era un imperio, tenía esas aspiraciones de convertirse en un estado, por eso se da la construcción de la Catedral de San Pedro. Esa disputa entre Enrique IV y Gregorio, que era el Papa, de los dos imperios que se autorregulaban para la elección de ambos imperios. Si bien está mal llamar imperio al papado, pero bueno, para que sea más entendible. Me parece crucial, sobre todo la parte social, de ver en esa Alemania quiénes son los que toman la reforma de Lutero, y qué intereses tienen, más allá de lo teológico, eh, dentro de esa Alemania y qué rol pasan a cumplir post-reforma. A mí me parece interesante contarle a la gente que está escuchando o aclarar eh, que la reforma protestante o la pre-reforma también se podría decir, está pasando al mismo tiempo que el descubrimiento de América. O sea, son muchas cosas las que están pasando en simultáneo y es un tiempo de mucha convulsión. eh, entonces, esto también nos sirve para entender cómo después se va a dar el proceso de conquista de América. Eso nomás. Sí, van a estar pasando la conquista. Bueno, de hecho, por eso es Carlos Quito también la reacción tarde que tiene, que va a estar en las guerras en Italia, las guerras con el príncipe, con el rey de Francia, va a estar el tema de América con la conquista española, va a estar el tema de la guerra con los turcos, que el avance otomano es, ya te digo, arranca o se empieza a hacer en crisis ya antes con las cruzadas. O sea que ya vemos un proceso de caos total, de revoluciones en todo sentido, y no hay que darle también, nos olvidamos de decirlo, que va a ser fundamental para el proceso de la reforma, que va a ser la imprenta, un cambio descomunal con con el tema de la comunicación. Vamos a ver cómo Lutero, eh, con el tema de la comunicación, va a ser, yo ponía un Twitter en la semana que Lutero es el primer ingeniero del caos, porque va a utilizar esa nueva innovación tecnológica que es la imprenta para justamente repartir sus panfletos, etcétera, etcétera. Y lo que decía Trasnochabor con relación a lo de justamente llamar imperio al papado, sí, porque en ese momento había justamente, el papa estaba subordinado al rey de Francia, porque no tenía poder de hecho. Era un problema que el tema del poder en la iglesia, porque después de la caída, si se quiere, del Imperio Romano, es decir, el poder real y la autoridad real pasan a Constantinopla, ¿no? El Imperio Romano se va a mantener hasta Constantinopla hasta el 1400. O sea que vamos a ver justamente que Roma justamente pasa a ser un obispado más en ese momento. No tiene el poder de autoridad que tenía justamente el obispo de Constantinopla. Y esto se rompe justamente con el avance de los turcos. Y con la guerra de los 100 años, que va a debilitar a Francia, el Papa se va a salir de Avignon, vuelve a Roma y va a tratar de lograr justamente un imperio, un cesaropapismo, va a tratar de lograr hasta que Carlos V lo para en 10 años después del 21 en Lutero, creo que es 30, 31, y ahí ya el Papa de alguna manera entiende que ese imperio papal ya no va a ser, se subordina al emperador del Sacro Imperio y al emperador y al rey de España, que va a ser Carlos V. ¿Qué iba a decir después? Bueno, sí, arrancamos con el tema de 1921 Lutero. Bueno, la iglesia estaba en un periodo de decadencia. Estaba, como hablábamos, los papas simonónicos, se vendían cargos, la moral estaba muy laxa, muy laxa. Muchas veces se entiende de alguna manera que la reforma es como la reforma, ya sea la que se aplica dentro de la iglesia y la reforma luterana o calvinista que se aplican por fuera, van a ser como procesos de progreso o de justamente esto es lo contrario, se reafirma una moral sobre todo a los miembros de la iglesia, es decir, hay una necesidad de
de los miembros de la iglesia, de los sacerdotes, cardenales, obispos, etcétera, hay como una flexibilidad de las costumbres, una flexibilidad de la moral, una, una fuerte alejamiento justamente de la autoridad para pasar a cuestiones políticas que van a producir esta decadencia terrible. Lo que ya se está viendo es un proceso de reforma dentro de la iglesia, sobre todo con lo que va a ser un libro fundamental que va a inspirar a Lutero y también justamente a muchas personas que dentro de la iglesia van a iniciar el proceso de reforma, que va a ser la imitación de Dios, Imitatio Dei, de Tomás de Kempis, que va a ser un libro que propone no a todos, sino a todos, a los que son a los que quieran y están dispuestos a tener un fortalecimiento de la moral y de tener una vida mucho más austera y mucho más en penitencia que lo que se estaba dando anteriormente. Y en proceso de esto podemos ver al cardenal Cisneros en España, que va a crear una de las primeras universidades, justamente una para ocuparse del tema de la educación, que lo que ve Cisneros ya en España, esto antes de Lutero, lo que está viendo Cisneros en España es que los sacerdotes están muy mal formados, recordemos que no hay seminarios, la educación pasa a ser es una cuestión más edad media, el proceso de educación de edad media era básicamente en todos los oficios, creo que también para los sacerdotes, justamente es alumno-maestro, es una relación de uno a uno. Entonces vos te vas, alguien que tiene vocación, bueno, hablaba con un sacerdote y el sacerdote más o menos era más artesanal, si se quiere, ¿no? Los seminarios van a crearse ahora con la reforma de Trento. Pero bueno, Cisneros justamente plantea la universidad y la necesidad justamente de esta universidad de hacer la Biblia en diferentes idiomas. Justamente una de las tareas de esta Universidad de Cisneros va a ser una Biblia políglota. No sé si ahí sí. Que además es interesante remarcar que en tiempos de Lutero hay una crisis vocacional. Entonces, como vos decías, en ese momento no hay seminarios y no hay formación sistematizada del sacerdocio, pero en este tiempo es aún peor porque es como que hacen que se ordenen sacerdotes rápido, digamos, con un solo año de noviciado o con un año y medio, eh, como, con la premisa de, bueno, total, en la formación sacerdotal, en el hecho del ejercicio, se van a ir formando. Entonces, toda la generación de los reformadores, incluido Lutero, tienen poca formación teórica y poca formación teológica. Por eso vemos que hay como una diferencia eh, en, se vuelve más ideológico que teológico, ¿no? Y menos aristotélico tomista como venía siendo bueno, la enseñanza, y se vuelve mucho más ideológica. Por eso se radicaliza, ¿no? Sí, bueno, no hablamos, pero una de las grandes críticas que va a hacer Lutero es justamente con la teología escolástica. Antes a esto, incluso hay órdenes como la de los franciscanos que justamente van a ver esto y van a decir, bueno, vamos a reforzar los votos de pobreza, los votos de castidad. Ya hay como procesos anteriores que la iglesia no sigue o no apoya o no profundiza, no inicia una reforma antes de Lutero, porque justamente la iglesia empieza de alguna manera ya en esta época, producto de esta caída del obispo de Constantinopla, a hacerse como la autoridad, si se quiere, la autoridad de Occidente. Empieza a tener ya una predominancia mayor y también sucede que lo está resolviendo las dos veces que pasó, lo resolvió con poder militar, digamos. O sea, entonces un poco se deja estar. Eh, yo decía que ya empieza un proceso de reforma anterior, justamente de volver a una espiritualidad más íntima, una espiritualidad más reforzada. Eh, pero Lutero aparece que era un monje, era agustino,
que estudia teología, doctor en teología, va a ser siempre muy crítico de la teología escolástica y Santo Tomás y de Aristóteles. Lutero justamente va a estar en contra de lo que es la razón. Él va a estar muy influenciado por la mística alemana. Si bien no se sabe si lo leyó, pero bueno, se puede decir que va a estar un poco amparado por la mística alemana, no sé, estos Maestro Eckhart, ¿no? Bueno, Tomás de Kempis incluso. Y sobre todo va a estar muy, pero muy inspirado en lo que son la teología nominalista. La teología nominalista, que es la de Guillermo de Ockham y Duns Scotus, que muy someramente, muy básicamente, esto ya estamos en terrenos teológicos y no menos políticos históricos, pero Guillermo de Ockham o la teología nominalista, a diferencia de lo que va a ser la escolástica o de la teología más amparada en la razón o en la metafísica más que en la razón, es la idea justamente de olvidarse de la sustancia o de la esencia de las cosas y pasar justamente a una idea más de conocimiento por la revelación. Eso es lo que dicen las escrituras. Y como lo que dice la escritura, básicamente, o lo que es la revelación, la revelación no se puede llevar por la razón, como planteaba la escolástica o la teología aristotélica tomista, sino solamente podemos llegar a ella mediante la fe y mediante la revelación. No podemos justamente llegar por la razón y además lo que está bien y lo que está mal tampoco se puede llevar por la razón, en la observancia de la realidad, sino que solamente se puede llegar justamente por la voluntad de Dios, es decir, hay un voluntarismo en el nominalismo, en la teología nominal, que justamente es la voluntad de Dios lo que dice que está bien y que está mal. No se puede llegar mediante la razón a eso. Y si Dios dice que esto es bueno y esto es malo, entonces eso es bueno y eso es malo. Básicamente, muy someramente, habría que tener un teólogo acá, pero básicamente va a ser eso. El nominalismo justamente va a ser la base de las religiones luteranas, básicamente. A un despojo de la razón, un despojo de la metafísica, que a su vez también va a ser la base del nominalismo teológico del idealismo filosófico, que va a venir después con Descartes. Y acá la separación de fide et ratio, es decir, la separación de fe y razón. El protestantismo se va a amparar en la fe solamente, en la sola fide, y luego la filosofía racionalista solamente en la racionalidad. Antiguamente la iglesia, bueno, tenía justamente la razón y la fe como complementarias. No sé si alguien quería agregar algo, temas teológicos. No, esto también, lo que vos decías, el escolástico es como la comunión, la tercera posición entre la sola fide y, y la sola razón, o sea, trata de buscar como ese camino que es como eh, comulgarlos, amalgamarlos, las dos cosas, y que se puede llegar a las dos cosas mediante los dos caminos, e incluso que están medio como eh, entreconectadas, ¿no? Esto es un punto, creo que incluso está en la Reforma, que es el arrepentimiento por la fe. O sea, si yo tengo en la luterana, si yo tengo, por poner un ejemplo, ¿no? Muy burdo, si tengo una vida, bueno, sabe, bastante fuera de lo que es una vida correcta, por así decirlo, y a último momento me arrepiento, estoy salvado por la sola fe, o sea, por el solo el hecho de creer, ya estoy salvado, en contraposición a lo que se practica en el catolicismo, que creo que son, mucho no tengo, pero creo que son las dos cosas, tanto una buena obra y la fe. Exacto, sí, lo que va a hacer Lutero, bueno, las famosas 5 solas, pero me estoy adelantando, pero sí, básicamente lo que es Lutero es la dialéctica total. Acá nace el pensamiento, se podría decir incluso antes, con Ockham y con Duns Scotus, el pensamiento de la modernidad, se podría decir los orígenes teológicos de la modernidad.
por lo menos la modernidad anglosajona liberal marxista, creo yo. Del otro lado es la modernidad católica que va ahí para mí hasta el Imperio Austrohúngaro, yo creo que hasta el peronismo argentino, pero lo que vamos a ver es una división, hay dos movimientos modernos. Justamente se da un quiebre en la Edad Media, en el pensamiento de la Edad Media, y crecen las dos líneas de la grande de la modernidad. Por un lado el protestantismo y por otro lado el catolicismo. Y justamente lo que decís vos, de que se elimina se parte, ¿no? Los racionalistas después lo ilustrado van a hablar de la diosa razón, y Lutero despreciaba la razón, la prostituta razón le decía, y que solamente va a tener la cuestión de la fe. Hay un pensamiento dialéctico y polémico en Lutero. Siempre hay un pensamiento dialéctico y polémico. Lo que antes era complementar o conciliar en el catolicismo, que es la razón y la fe, las obras y la fe, la tradición y la Biblia. Lutero parte siempre, no, era solamente la escritura, no, solamente la fe, no, solamente la, sí, las escrituras. O sea, siempre va a haber un pensamiento dialéctico y de contraposición, que después esto lo vamos a ver en Hegel, que después lo vamos a ver en Marx. Por eso también me adelanto, no sé cuánto va a durar esta charla, yo de última hacemos parte 2 la semana que viene. Pero por eso también esta idea de que justamente Lutero es el padre del capitalismo, o de alguna manera Weber dice Calvino más que Lutero, pero que el protestantismo es el origen del capitalismo, para mí es una mentira. Lo que yo veo es que hay dos procesos de modernidad y que justamente Lutero va a ser capaz que el padre de lo que va a ser el marxismo. Entonces, eh, justamente lo más anticapitalista o lo sucesivamente capitalista. Pero bueno, que bueno, justamente otro alemán y también, qué sé yo. Yo creo que Que era por Marx. ahí entra la vertiente quizás no tanto de si es capitalismo o marxismo, sino del materialismo como ideología. Eh, Creo que para mí, yo lo veo más ese lado, ese aporte de Lutero, que de si capitalismo o marxismo. Porque, o sea, yo encuentro muchas similitudes entre esas dos posturas, pero me parece que es más introducir el materialismo a la concepción social de la gente, ¿no? Y a su vez, creo que lo que hacen Lutero y Calvino es volverlo al individuo el centro. Y en ese sentido es cala perfecto en la lógica del capitalismo y del marxismo, porque ya no te salvas en comunidad, ya no te salvas en iglesia, sino tu relación con Dios es directa, sin intermediarios, entendiendo a los intermediarios como pares. Y a su vez, el tema de la sola fe, eh, en este pensamiento, como decía Sergio, en este pensamiento dialéctico, en oposición, la sola fe es lo contrario a la sola obra. Por ende, la obra no es importante para la salvación y por ende, de alguna manera, la obra no es importante. Eso hace, en la lógica individualista, que el otro no importe, que lo que importe sea mi éxito personal, mi salvación personal y por ende que si a mí me va bien es porque Dios me está recompensando y que yo no necesito de las obras para con los otros para mi salvación y por ende eso es anti la lógica solidaria que el catolicismo sostiene, ¿no? Sí, sí. Sí, es cierto que parte la idea del pensamiento subjetivo. O sea, estamos hablando ya lo que hace Lutero al despreciar la razón o la metafísica, es básicamente despreciar lo objetivo y la realidad. Eh, y hay una subjetividad mayor, es decir, bueno, la tradición está mal, toda la metafísica está mal, la escuela está mal, lo que queda, ¿y qué está bien? Lo que digo yo, lo que dice Lutero. O sea, voy a reemplazar toda la tradición por lo que digo yo, por mi manera de entender justamente. Y después van a ver los anabaptistas que van a decir esto, que va a ser la primera pelea entre ellos, que van a ser cada vez más sismáticos, porque se van a cada vez más sectas de esas, y van a tener justamente cada vez más personas, bueno, Calvino, después viene este.
Y así cada uno se va a reemplazar el pensamiento, si se quiere, más de la razón por un pensamiento más de corte subjetivo, que justamente lo que yo hablaba del voluntarismo, ¿no? Luego el voluntarismo ese teológico, es decir, Dios dice qué es lo que está bien y qué está mal, nosotros no podemos preguntar, nosotros no podemos saber qué está bien y qué está mal, va a ser la base después del relativismo, justamente, si no podemos decir que está bien y que está mal, lo dice Dios para los protestantes. Para los positivistas lo va a decir el Estado. Que va a ser la base justamente del pensamiento positivista jurídico de lo de Kelsen, por ejemplo, ya en el siglo XX. Que el Estado diga lo que está bien y que está mal. Y acá vamos a también estar la base, vamos a sentar las bases de lo que va a ser el absolutismo. ¿Por qué? Primero, por la cuestión de que, bueno, el primer absolutismo moderno va a ser la teocracia de Calvino, pero a su vez la unión entre la autoridad y el poder, ya el poder terrenal ya no se legitima a sí mismo, y luego ya en los siglos XX va a ser la fase final de todo este proceso donde va a venir los nazis y los nazis van a decir, bueno, yo soy todo, ¿viste? Yo soy Dios, va a haber una especie de mezcolanza entre la edificación y el dictador, que bueno, va a ser justamente eso, ¿no? Que estamos acá en los orígenes estos. Pero me estoy adelantando. Antes que nada quería decir algo del capitalismo. Vuelvo a decir, yo no creo si bien es cierto, para mí tiene el origen del liberalismo y del marxismo, el protestantismo, pero no así el capitalismo. Eh, Justamente en Inglaterra las primeras empresas o lo que surgió de alguna manera de ese capítulo son las traps, que eran comunidades de familiares y amigos que empiezan a hacer pequeñas empresas. Bueno, acá tenemos la experiencia del peronismo, muchas empresas familiares justamente una empresa es una comunidad, es una asociación, no es el individuo. Si queremos podemos decir que eso puede ser ya tardíamente con 1800 y pico con la sociedad anónima, unipersonal, incluso ya muy reciente, pero la empresa justamente va a ser una comunión de factores. Yo no estoy de acuerdo que justamente hay muchísimos países pobres que son protestantes, porque también hay eso, ¿no? Se asocia al catolicismo como pobrismo, como dice Pichetto. Y no es así. Hay muchísimos países ricos, qué sé yo, Luxemburgo, Austria, Irlanda, que son todos católicos, incluso muchas partes de Estados Unidos y Alemania que son ricos, y qué sé yo, Kenia, Zimbabue son protestantes, y viste, qué sé yo. Entonces no identifico así. Y lo digo esto porque hoy se está dando esto acá en Argentina o en Hispanoamérica, donde los evangélicos o pentecostales se venden como que ellos son la teología esta del progreso, de la prosperidad, y que si los católicos son pobres, ¿viste? Entonces para mí es importante eso. Y yo creo que justamente lo que hablabas vos, Traucha, del materialismo, la Iglesia Católica va a ser mucho más materialista de lo que va a ser justamente la protestante, porque el protestante va a despreciar la carne, va a despreciar el cuerpo, y el catolicismo siempre va a tener un amparaje en la idea del cuerpo, primero, por el tema de los íconos, que van a ser una representación, ya que Dios hizo carne, entonces lo podemos representar por eso. La idea justamente de que uno resucita en carne, la resurrección de la carne, la idea justamente de María como Theotokos y como justamente la primera persona que va a ser considerada sin pecado y va a ascender a los cielos. Entonces, va a haber una importancia mucho mayor a la materia que justamente lo que tienen los protestantes. Bueno, la encíclica del Papa que vamos a hablar, no sé si la semana que viene o la otra, con Tiago, del Papa, también la Fratelli Tutti, ¿no? Que le da mucha Claro, importancia ahí me a la parece, materia. claro, a mí me parece que por ahí a veces se confunde el momento actual con el momento de la reforma. Que si bien tenés razón que en el momento de la reforma aparece como un desprecio hacia lo material, pero hoy vos si escuchás al protestantismo, básicamente te venden la teología de la mercancía, casi. Eh, Creo que se invirtió eso. O sea, ellos aparecen primero, o sea, la denuncia de la venta de indulgencias y la denuncia también del obispado y el sacerdocio de vivir en lujos, eso es protestante en un principio. Sin embargo, si vos hoy ves el protestantismo con el catolicismo,
Me parece que hoy el materialismo más quedó del lado protestante. Igual vos tenés razón en esto que decís que en las regiones de Europa, por ejemplo, en el momento de la Reforma, las facciones que quedan con el catolicismo son las que primero implementan el capitalismo, que en Alemania tarda muchísimo más en Claro, llegar y se quedan con casi un Ita- feudo. Italia, y es claro, Italia, que Florencia, y el sur de Holanda, que ahí es donde surge el capitalismo, o sea, en lugares católicos. Después es cierto, la revolución industrial se termina haciendo en Inglaterra, pero eso ya es otro tema, es un avance técnico. Sí, de hecho hay autores franciscanos que son el origen del modo de producción capitalista. Eso es importante marcar, la diferencia entre el liberalismo como ideología o como modo de ver el mundo y el modo de producción capitalista, que es lo que creo que se refiere Sergio. Pero claro, porque además una empresa es la comunión de personas, no es la idea subjetiva de yo me hago plata solo. ¿Cuántas veces una persona sale adelante por una unión familiar o por una unión con amigos? O sea, vos te pones un negocio con amigos o con tu familia. O incluso hoy, que vemos una Argentina está en una crisis económica terrible, no te salvás solo. Justamente se salva la gente que hace, los hijos, no estoy diciendo que esto es bueno, pero ¿qué hace la familia? Se vuelve a juntar, se lo va a juntar porque entonces, bueno, compartimos alquiler, compartimos gastos, qué sé yo. Entonces, esta idea del liberalismo, de que hago plata solo, la competencia y de qué sé yo, sí, eso sí puede ser que tenga cierto origen de me salvo solo, justamente como como plantea el protestantismo, ya no me salvo en la solidaridad de la comunidad, por el catolicismo que te dice, vos te salvás también demostrando obras y te salvás con los sacramentos. Hay una intermediación de la iglesia, te apoyás en la comunidad. Y esto es así, es fáctico. Cualquiera que ve que se apoya en su familia, que se apoya en amigos, que se apoya en la iglesia, que se apoya en la comunidad, va a notar un crecimiento, que pide ayuda. Va a notar un crecimiento, no digo que lo haga por eso, pero va a notar un crecimiento en sí mismo. Entonces yo no sé, ¿viste? No estoy de acuerdo con que el progreso económico es justamente ese protestante. A veces incluso todo lo contrario. Pero bueno, vamos directamente a Lutero. Con un comienzo, Lutero era un monje agustino, muy mal formado, porque muy mal formado, porque claramente el tipo adhería a este nominalismo teológico de Occam, eh, que justamente veía una decadencia en las costumbres y un relajamiento, y a su vez en paralelo, como era un monje en un monasterio, también él empieza a notar una cierta preponderancia de la obra, ¿no? De la penitencia, del ayuno, y lo que va a saltar el principal tema es la indulgencia. ¿Qué son las indulgencias? Bueno, las indulgencias se podría decir que las primeras indulgencias comienzan ya cuando la iglesia empieza a tomar justamente lo que hablábamos, un predominio mayor, que son estos siglos, producto de la caída del obispado de Constantinopla, y la iglesia empieza a darse de alguna manera con una mayor interpretación de las escrituras. En las indulgencias no aparecen en la Biblia, justamente por eso un poco Lutero las critica, ¿no? Que básicamente es es una manera justamente de obrar que la primera se podría decir que era cuando se empieza a dar un proceso de cuando alguien daña la propiedad de otro, o roba, o mata, qué sé yo, matea el ganado de mi vecino, bueno, te vas a confesar, por supuesto le tenías que pedir perdón a la persona, y a su vez la iglesia los sacerdotes empezaron a decir, bueno, le tenés que restituir el animal o lo que le sacaste al otro. Eso ya vemos como la primera obra, la primera indulgencia que se empieza a dar. Y después las indulgencias empiezan a pasar a ser un proceso de limosna. O sea, vos, bueno, te vas a confesar, por supuesto tenías que arrepentirte, te confesabas, y además la indulgencia era, bueno, tenías que hacer una limosna.
empieza a haber abusos con esto, es cierto. El caso este de la construcción de la Basílica de San Pedro, ¿cómo se llama? Tesle era el que cobraba las indulgencias, que también iba a ser para pagar, si no me equivoco, deudas de algún príncipe, algo así, ¿no? Entonces, bueno, empieza a haber excesos con eso. Lutero agarra esto, que no es que critica el exceso de, bueno, che, está mal que compremos la salvación. Eh, pero yo no sé si está mal la indulgencia, en cierta manera. Si vos tenés que dar, te arrepentís y después das una limosna, como una obra, o en su momento también se practicaba decir, bueno, tenés que peregrinar a tal lado, o tenés que hacer tal obra, o tenés que hacer tal penitencia. Bueno, ahí está el origen que de alguna manera pasa de una cuestión moral o de un exceso de este cardenal Tesle y de la iglesia a una cuestión ya de índole más teológica. O sea, primero una cuestión moral, plantea Lutero, y después se salta del salto a una cuestión teológica, es decir, la obra. No sé si alguno quiere decir algo. Nosotros entendemos a la indulgencia, por lo menos en mi comunidad, como han visto que uno, para obtener el perdón del pecado, primero tiene que haber un arrepentimiento y después tiene que tener, bueno, el acto de la confesión, ¿no? Y ahí el sacerdote tiene la potestad de, a través, bueno, de los poderes que le confiere la iglesia y, bueno, de Dios, digamos, de perdonar los pecados. Pero esto se entiende como un lastimado digamos, ¿han visto cuando uno se lastima y después queda la cicatriz? Bueno, nosotros en catequesis le explicamos a los chicos que la indulgencia lo que hace es borrar la cicatriz, digamos. Y en esta lógica es que se vendían las indulgencias. O sea, quienes tenían las indulgencias, quienes recibían las indulgencias, primero estaban arrepentidos y después estaban confesados, ¿no? Claro, si bien acá en este caso de Tesle hay un exceso cierto, o sea, claramente que hay un exceso, eh, pero cierto, ¿no? La indulgencia como una exteriorización también, ¿no? Si uno se queda solamente con la idea, es lo mismo que cuando te vas a, no sé, pequé o diciéndole una barbaridad a alguien, me voy a confesar y el sacerdote me va a decir, bueno, andá y pedirle perdón. O sea, nada y pedirle perdón a la persona, no te quedes solamente en tu intimidad. Justamente va a ser una historización del pecado, cuando, incluso en términos, me voy ya, en términos incluso psicológicos, va a haber una idea psicológica de cuando vos exteriorizás el pecado, hay una, hay como una, sí, un mostrar justamente, o justamente un fortalecimiento en la virtud, creo yo. Eh, que bueno, un poco va a estar la idea ya también incluso psicoanálisis versus conductismo acá. Fíjate cómo hasta en eso, porque el conductismo te va a decir reformar un poco tus conductas y el psicoanálisis es un proceso de interiorización y bueno, incluso va a haber un poco de eso. También me parece que lo que denuncia en ese momento Lutero es, en esta cuestión de las indulgencias, es la venta de días de perdón en el purgatorio. Me parece que eso es lo más podrido que encuentra, que cuando cometías un pecado, estabas arrepentido y todo, después tenías que pasar días en el purgatorio, y con esta indulgencia se hace la quita, digamos, de días que vos podías llegar a pasar en el purgatorio, que incluso se llegó a vender por días. Me parece que eso es lo que más ruido hace dentro de esta denuncia que hace Lutero. Claro, bueno, vos fíjate cómo va saltando Lutero, que primero, una cuestión moral, ¿no? Después de esa cuestión moral pasa ya ahí al tema del purgatorio, o sea, pasa una cuestión teológica. Es muy interesante cómo va escalando la cuestión, que se pasa de una cuestión
de una discusión incluso que era muy común, supuestamente en esa época, pegar tesis en la iglesia y dar debates académicos, lo que podía ser justamente un debate académico entre doctores teológicos. Y acá donde parte justamente el tema del purgatorio que venís vos. Claro, el catolicismo cree, el catolicismo y la iglesia oriental cree que el purgatorio, ¿no? En cambio, el protestantismo no, infierno o paraíso. Elimina la idea del purgatorio. Y ya Lutero acá empieza a criticar la idea justo, incluso de purgatorio, porque no está en las escrituras. Creo, claro, Si bien claro, él se se encuentra en el Nuevo basa, Testamento, claro, se en las basa cartas mucho de en el San Pablo. biblismo y deja fuera los agregados que se hacen de los papados, ¿viste? De los papados agregan ciertas cosas a la Biblia. Creo que él escinde eso y se centra mucho en el biblismo. Tengo entendido que viene por ahí. Claro, en la tradición. Sí, el que primero va a plantear la idea de purgatorio va a ser San Pablo. Si no me equivoco, en la epístola a los romanos, me parece. Pero sí, pero ya hay acá un tema que vos fíjate, cómo va saltando de una cuestión moral a una cuestión teológica sobre las obras, a la idea de sacar el purgatorio y de ya pasando esto, che, no, también el tema de la escritura, o sea, solamente vamos a ir a las escrituras. Entonces ya, como una cosa va llevando a la otra, ataca las obras, ataca la tradición y va escalando cada vez más. Y el tema del purgatorio no es un tema menor porque va a estar en y el tema también de salvarse por las obras también va a ser, no va a ser un tema menor porque es lo que justamente va a obsesionar a Lutero, que va a ser la tesis de la justificación. Es decir, nos salvamos por la sola fe, que va a ser lo central. Lutero va a estar obsesionado con la idea de la justificación. Y vos fíjate, si el centro del catolicismo era la misa, que va a ser la celebración a Dios, en el caso de Lutero va a haber una especie de subjetivización. Lo más importante va a ser cómo me salvo yo. O sea, y Lutero va a plantear, me salvo por la fe. Y me salvo por la fe porque todos somos pecadores, vamos a seguir pecando. Esta frase de Lutero está bien un poco sacada de contexto, pero peca fuerte, pero si crees más te vas a salvar. Lo que va a plantear justamente es una subjetivización del cristianismo. Claro, y también lo que presenta es esta cuestión que nombramos antes, creo que Bergoglio, el cardenal Bergoglio lo nombró, que es la cuestión de la fe uno a uno con Dios, ya escinde a lo que es la iglesia. Esto se ve también en la reducción de los sacramentos, que creo que el catolicismo tiene 7, y bueno, el protestantismo solo adhiere a Dios, a 2, perdón. Entonces, esta cuestión de no sé cómo llamarlo, religión o la comunión en realidad con Dios es más unipersonal entre dos que más con la iglesia. Es un tanto descreerla, desacreditarla. Y además, muchas gracias por nombrarme. Además, es tan idealista Lutero que niega la Eucaristía y que niega la transustanciación. Él y, bueno, en realidad todos los reformadores y los pre-reformadores como Baldo o como Haas. No, creo que la diferencia no es en la Eucaristía, creo que ambas creen en la Eucaristía, pero hay un tema con la transubstanciación, que es si creer si el pan se convierte realmente en la carne de Cristo y el vino realmente se convierte en la sangre de Cristo. Creo que no creen en esto último, pero la Eucaristía la practica. Sí, va a haber una escala. Todo esto que estamos hablando es un proceso de escalamiento en Lutero. No es que Lutero va a saltar de esto. Es como que, fíjate como lo digo yo, el proceso que va haciendo Lutero de casi como ir profundizando cada vez más. Y que va a tener una línea, una lógica de su pensamiento. Entonces, justamente lo que decías vos de la intermediación. Exacto, lo que va a hacer Lutero es decir, bueno, si ya la tradición no va más, solamente la escritura, vamos a traducir la Biblia al alemán, proceso de imprenta. No necesitamos ya la intermediación de la iglesia encima está totalmente podrida, dice Lutero. El Papa está también totalmente podrido, están cuestiones políticas.
vamos a justamente a un cristianismo más de carácter personal, como plantea la mística alemana, justamente ahí Tomás de Kempis, Maestro Kant, todos los místicos. Y justamente va el tema de los sacramentos, porque por los sacramentos lo de la iglesia. La confesión va a atacar a la confesión, justamente porque ya no necesitamos confesarnos, sino que solamente los hablamos por la fe, que yo digo que esto va a tener incluso un problema en el protestantismo, que va a ser un problema de neurosis tremenda, lo hablamos creo que la vez pasada con Eleno, y yo le decía, si vos no te confesás, también hay un proceso incluso psicológico de una especie de culpa cada vez mayor, es como que no resolvés. Lutero estaba obsesionado con resolver su culpa, pero no la resolvés, porque si vos te considerás pecador y que solamente te da con la fe, primero que hay un salto que no sé si van a poder todos hacerlo. Justamente lo del luteranismo va a ser mucho más estricto en la salvación que lo que va a ser el catolicismo, porque vos con el catolicismo te apoyás en la iglesia, te apoyás en la comunidad. En el luteranismo va a ser muy pesada la carga, va a ser muy pesada, porque si vos solamente te salvás con ese salto de fe y sin esa exteriorización, sin esa solidaridad, sin esa comunidad, va a ser muy difícil. Y va a generar un neurotismo total que después va a terminar en Calvino haciendo una especie de puritanismo moral que luego se van a pasar en muchísimas iglesias, ese puritanismo tremendo que tienen los protestantes hasta el día de hoy. Vos sos un evangélico, son todos, o cualquier iglesia reformada que han dado vuelta y son hiperpuritanos. Eh, para que iba a decir algo de los sacramentos. Sí, el problema de lo que va a ser un escalamiento también. Lutero no va a plantear Lutero lo que va a decir es, exacto, no existe la transustanciación, existe la consustanciación. ¿Qué es la consustanciación? Es, eh, básicamente, si la transmutación es la transformación del pan y el vino en la sangre y el cuerpo de Cristo, como creemos los católicos, justamente Lutero va a decir no. En la misa lo que se provoca es una consustanciación, es decir, el pan sigue siendo pan, pero también sigue siendo el cuerpo, que también a su vez es cuerpo de Cristo, y el vino sigue siendo vino, pero a su vez también es sangre de Cristo. Y no se sabe si esto Lutero lo hace por una estrategia de no me puedo poner en contra de la misa, porque justamente Alemania, o sea, te oponían en contra del pueblo, básicamente, o va a ser realmente lo que quería Lutero. De hecho, termina peleando igual después con otros protestantes, si no me equivoco. Ya después se va a plantear justamente en otros protestantismos donde ya directamente ya no hay una consustanciación, sino que directamente es pan y es vino y ni siquiera está Dios presente en eso. Eh, estoy, me estoy tomando licencia, no sé si creo que el calvinismo creo que es así, no sé, me estoy tomando licencia igual, pero sé que hay Está, protestantismo donde ya se elimina incluso la consustanciación y en todo caso donde hay una cena conmemorativa, cada 2 o 3 meses hacen una cena conmemorativa donde en realidad no es Dios, ni siquiera está consustanciado, ni transustanciado ni consustanciado, es solamente pan y vino, es como se va escalando, digamos. está muy bien lo que dices. De hecho, de hecho, hay que tener en cuenta que Lutero, o sea, que esto es todo un proceso que al no estar mediado por el magisterio, eh, las iglesias protestantes van teniendo cambios a través de tendencias culturales o de avances de la misma cultura de la modernidad. Entonces, si lo leemos a Lutero, con tanto que han cambiado ambas iglesias, o nuestra iglesia y las comunidades eclesiales protestantes, podemos ver que Lutero es hasta más católico que muchos católicos de la actualidad. O sea, hay cosas de Lutero que son muy interesantes, como que Lutero cree que María es la Madre de Dios, que Lutero, bueno, varias cosas que tienen. Lo que pasa es que eso, más para el compañero trasnochador, por ahí muchas cosas que nosotros vemos en las iglesias evangélicas hoy eran muy distintas en ese momento y en ese momento eran mucho más parecidas a la iglesia católica. El calvinismo y el luteranismo sí tienen una especie de misa, lo que pasa es que no creen en la transustanciación, em, pero nunca van a poder desprenderse de la cena del Señor porque es algo que está en la Escritura y es algo que vamos a celebrar ahora en unas pocas semanas, digamos. Nunca la pueden soltar. Lo que pasa es que ellos se van a enfrentar con el problema de
si van a escindirse, si van a cismarse de la iglesia, no pueden ordenar sacerdotes. Por ende, además de no creer en la transustanciación, quienes hagan el memorial de la última cena no tienen la potestad de hacer este símbolo, ¿no? Entonces, bueno, eso. Claro, igual, viste que, o sea, cuando vos decís protestante, incluimos por ahí, o cuando todos decimos en realidad protestante, incluimos una variedad gigante de iglesias que también tienen sus diferencias. Entonces me parece que quizás ahí está eh, lo que pensamos cada uno de a quién llamamos, a quién le ponemos el mote de protestante. Me parece que es más por ahí el problema. Total, total, de acuerdo. Sí, vemos que hay un proceso, o sea, el origen está ahí en el nominalismo teológico. Después Lutero lo lleva un paso más, y es muy curioso, porque incluso dentro de la iglesia, la reforma, o la que podemos decir la verdadera reforma que se hace en la iglesia, es como un proceso paralelo que se va dando. Yo dije acá el primer Cisneros, ¿no? Pero después, no, bueno, hay que hablar de la mística española, ¿no? Hay que hablar de Santa Teresa, donde vemos un proceso más íntimo, justamente la devotio moderna, inspirado en Tomás de Kempis, de personas que empiezan a tomar la devotio moderna dentro de la iglesia, no critican la autoridad papal, y justamente los jesuitas, la orden de los, bueno, anterior a la orden de los jesuitas, los franciscanos, por ejemplo. Entonces vamos a ver ya procesos reformadores dentro de la iglesia que van a ir en paralelo a Lutero sin romper el dogma teológico como hace Lutero y sin tampoco romper la autoridad con el papado. Lo que Pero vemos a mí en me Lutero parece es una... que no, perdón, que me parece que esas órdenes que vos mencionás, que si bien la franciscana es anterior, me parece que no hubiesen tenido el peso que terminan teniendo después sin lo que hace el Lutero. O sea, yo a veces lo miro a Lutero y es medio como el Judas de la historia. Viste que algunos dicen que sin Judas Dios no hubiese sido, Cristo, perdón, no hubiese sido posible. O sea, sin Lutero me parece que esas órdenes y el peso y la visión que tienen esas órdenes dentro de la Iglesia Católica quizás no hubiesen tenido tanto el peso que tuvieron después. Sí, eso lo dice San Pablo, incluso ya cuando dice que los herejes de alguna manera sirven justamente para fortalecernos incluso teológicamente y justamente dar ese renacimiento. Es cierto eso, sí. Eh, Hay que decir que, bueno, es muy la figura de San Ignacio, eh, no sé si le va a contestar a Lutero precisamente. El proceso de San Ignacio, como lo podemos ver como una contrafigura de Lutero en paralelo, van a ser contemporáneos. eh, que ya empieza, es cierto, tal vez la orden de los jesuitas no hubiese tenido la predominancia que tuvo, pero bueno, ya estaban haciendo incluso, no, ni siquiera por Lutero, ya estaban haciendo. Creo que la No, iglesia no le da no mucho, digo, no, no no digo le, que sean distintos, sino que era como la vertiente luterana, si querés, dentro del catolicismo, porque la orden jesuita, o sea, su misión es, o por las que nace, es educar y civilizar, casi lo que hace Lutero después con la imprenta. Bueno, claro, sí, justamente van a utilizar incluso el tema de la imprenta ellos mismos, ¿no? Una divulgación van a hacer. En términos comunicacionales, sí, en términos comunicacionales, agarrar el arma del enemigo. Pero bueno, Cisneros incluso antes ya lo estaba haciendo con la Biblia políglota. Creo que va a haber en la iglesia va a haber una importancia crucial o se le va a dar una importancia mucho más crucial cuando sucede lo de Enrique VIII. Porque ¿qué sucede? Vamos a saltear muchísimo, pero es un quilombo. Además es un quilombo, esta época es un quilombo total. Lutero va escalando, se ampara con si no me equivoco, con el príncipe de Sajonia, que era contrario al emperador Habsbúrgico. Me pueden corregir, pero no me acuerdo si es el Sajonia o el de Baviera. Pero bueno, se lo toma como, el príncipe lo toma a Lutero como de alguna manera eh, lo apadrina, por así decir, política y del poder. Eh, Justamente creo que el príncipe tiene una cuestión ahí se necesitaba divorciar o algo así, y bueno, Lutero medio lo amparaba en esa.
Y a su vez también va a haber un uso del protestantismo de determinados príncipes que van a querer nacionalizarse, es decir, nacionalizar la iglesia. Vamos a ver un proceso de un crecimiento del nacionalismo en esta época que justamente va a estar amparada justamente por las protestantes. Cada nación va a tener incluso su iglesia, ¿no? Ahí vamos a ver casi se van a partir. Y lo que podemos ver justamente en Enrique VIII, que no va a tener nada que ver con Lutero, de hecho Enrique VIII criticó a Lutero, hizo un libro contra Lutero, Lutero incluso también fue muy fuerte con él, pero sí lo que va a pasar, lo que hace Enrique VIII es que se quería divorciar, se le prohíbe que se divorcie, muy resumidamente esto, y Enrique VIII dice, bueno, fundo mi propia iglesia, que va a ser muy parecida a la católica en principio y poco a poco se va a hacer como más, se va un poco a reformar. Que el catolicismo siempre tuvo problemas con el tema de las naciones. Hasta el día, no sé, podemos decir hasta Perón y la Iglesia Católica. Siempre tuvo problemas con el tema de las naciones porque justamente el imperio austríaco, en ese momento el imperio universal, que juntaba España, Italia, América, bueno, y casi todo ese famoso imperio universal que se amparaba en esa iglesia universal, que justamente va a haber otro punto más, ¿no? Porque justamente el capitalismo no hubiese podido surgir sin el comercio que empieza a surgir con América, eh, con esa universalización. Pero lo que digo es, justamente el catolicismo siempre va a tener un problema con la idea de Estado-nación, con la idea de las naciones. Un poco el cisma de Oriente es eso, es una nacionalización de la Iglesia Católica. Vemos como los ortodoxos son ortodoxos rusos, ortodoxos ucranianos, ortodoxos, cada país oriental tiene su iglesia ortodoxa. Y lo que va a hacer Enrique VIII un poco va a ser una especie de iglesia católica nacional, que después poco a poco se va protestantizando igual. Y ahí es donde va a haber ya una importancia extra de decir, bueno, esto no se resuelve solamente con el poder terrenal, porque luego ya estamos salteando mucho, pero luego de que Carlos V avanza sobre Italia, firma la paz con Francia, se asegura el ducado de Milán, Carlos V se va a empezar a ocupar de Alemania, va a haber un proceso de guerras que se va a llevar a la paz católica y un poco se va a vencer a los protestantes en Alemania. Lo que sí va a pasar es que el protestantismo se empieza a esparcir por todos lados, desde lo que va a ser Calvino en Suiza hasta en Francia, que va a haber una guerra civil que va a durar muchísimos años, hasta lo que va a ser los países escandinavos. Sí, pero los países escandinavos, algún principado alemán, no era de mucha importancia en el imperio. Inglaterra sí, Inglaterra era importante. Entonces ahí ya marca un hito fundamental. No sé si alguien quiere decir algo. Yo me voy de lo teológico a lo político, pero está todo muy, muy mezclado. No, yo quería aclarar, no aclarar, pero como problematizar que si no aparecía Lutero, porque hablan de Lutero como el Judas, ¿no? Como el Judas necesario, pero yo creo que si no era Lutero hubiera sido otro, porque la necesidad de los principados, bueno, pues toda la cuestión esta que ya venía de antes, de la querella y de las investiduras y todo esto, y por la misma personalidad de los germánicos, esto iba a pasar en cualquier momento, sea quien sea, ¿no? Sí, también es cierto que del otro lado de España, por ejemplo, al tener el avance en la conquista española, Carlos V en ese caso, en España, le decía, bueno, qué sé yo, al príncipe de tal región española, le decía, bueno, te doy que te hagas cargo de allá en América, te hagas cargo de un territorio. O sea, como que había más para repartir. En cambio, en Alemania era un polvorín, estaban partidos, esto no lo dijimos, pero había un descenso cada vez mayor de la autoridad del emperador.
O sea, el Sacro Imperio Germánico ya no es lo que era, ya básicamente el emperador no pinchaba ni cortaba, los príncipes se manejaban absolutamente solos, y lo que van a ver los príncipes es, justamente, me voy a diferenciar del emperador, voy a lograr una iglesia nacional donde tenga, si se quiere, mi propio papa personal, y ya no me tiene que decir el emperador que vive en España o el papa que vive en Italia lo que tengo que hacer. O sea, va a haber un proceso político, y yo no sé si estaban más o menos de acuerdo con las cuestiones teológicas, pero va a surgir ese tema, ¿no? Hay que decir que Lutero aprovecha muy astutamente la cuestión política, muy astutamente, y muy astutamente la cuestión moral. O sea, por eso yo digo que también es un ingeniero del caos moderno, Lutero. Porque si la idea de Lutero era una cuestión moral, se hubiese quedado dentro de la iglesia, o se hubiese quedado dentro de la iglesia, o hubiese hecho una reforma, lo hubiese hecho una orden dentro de la iglesia, como hizo bueno, San Francisco en su momento, o como estaba haciendo los jesuitas, o como surgieron a las ursulinas, o como surgieron eh, otras órdenes que empiezan a tener una preponderancia mayor. No, lo que hace Lutero básicamente es una cuestión teológica totalmente diferente. Totalmente diferente, hablamos un poco ahí. Yo creo que ahí los que se aprovechan son esta nobleza, segunda nobleza casi de Alemania, que son los que terminan adoptando, como vos decías, la, la reforma para diferenciarse del emperador, que ni siquiera era la nobleza primera, sino era la nobleza segunda, que serían los lores que peleaban por cada castillo. La organización en ese momento era de casi de castillos, digamos. Un castillo tenía una autoridad en sí misma dentro del castillo, pero respondían al emperador. Y el emperador, en ese momento del Sacro Imperio Romano Germánico, se queda con la tradición católica. Esto pasa en el concilio de Worms. No, no sé si es concilio, auditoría de Worms, me parece que es, donde lo llevan a Lutero para que exponga y no lo termina convenciendo al emperador. Sin embargo, los príncipes de la región más sur de Alemania sí que adoptan esta reforma. Yo creo que, o sea, creo no, si van a los libros, sacan o expulsan a los católicos y se quedan con las tierras, que eran tierras donde había monasterios y tenían tierras productivas dentro de Alemania, que bueno, después esta nobleza, que en realidad eran lores, ni siquiera eran nobles, terminan aprovechando después, una vez expulsada la Iglesia Católica. Exacto, sí, van a robar muchos bienes de la iglesia, totalmente. Y lo mismo va a suceder años después con la ilustración, con el proceso de ilustración acá en Argentina con Rivadavia. O sea, en los países católicos que después se secularizan, el Estado le va a robar parte de los bienes de la iglesia, ¿no? De ahí que está justamente esta deuda histórica con la iglesia, y de ahí el artículo 2 de la Constitución del sostenimiento del Estado de la iglesia. Pero en los países protestantes eso medio no pasa, porque los países protestantes, la iglesia y el Estado totalmente están confundidos porque son el origen, o sea, el origen del Estado-Nación, bueno, y lo primero que vamos a ver, el primero que de alguna manera lo pone en mayor medida es Calvino, ¿no? Calvino, que va a agarrar una ciudad y va a ser el primero que va a hacer una especie de ingeniería religiosa, donde va a agarrar, y su modelo teológico, que de alguna manera va a estar inspirado en Lutero, ya, digamos, ¿no? Calvino segunda generación ya, va a venir después de Zwinglio y Lutero. eh, lo que va a hacer Calvino es agarrar y decir, bueno, acentúa esta idea de la justificación. Si nos salvamos por la sola fe, nos salvamos individualmente, entonces estamos predestinados a salvarnos. Si estamos predestinados a salvarnos, esto se conoce en todo caso. Eh, o sea, plantea la idea de la predestinación. Curiosamente, el tema de la predestinación en contra del libre albedrío. O sea, el hombre no tiene nada que hacer, se salva si Dios lo destina a salvarse. Eh, justamente acá en el otro lado, por eso es muy interesante, porque de Lutero aparece contrafigura, aparece un San Ignacio de Loyola. Digamos algo de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, caballero, guerrero, se enferma. Cuando está enfermo, empieza a leer el libro de la vida de los santos, empieza a leer teología,
y se da cuenta, de alguna manera, que se tiene que hacer una peregrinación. Hace una peregrinación a Jerusalén, luego de volver una peregrinación a Jerusalén, se convierte, se encuentra con el Papa y fundan la Orden de los Jesuitas. Orden de los Jesuitas que van a tener un pensamiento muy subjetivista, muy amparado en Tomás de Kempis, muy amparado también en una idea de libre pensamiento, pero a su vez siempre van a estar subordinados al Papa, siempre van a tener una reafirmación a la idea escolástica. No olvidemos también, empieza a surgir la escuela de Francisco de Vitoria, o sea, la neoescolástica, después hasta Suárez incluso, como hay un reavivamiento de la escolástica. Y van a empezar a fundar las universidades, van a hacer las misiones, van a ser, justamente van a ser un grupo de élite del Papa, donde el Papa lo va a mandar a misiones, justamente a San Casiano, lo manda a Alemania y combate desde lo teológico e intelectual, van a ser grandes formadores sacerdotes, y donde ya no se ve que la fuerza, en todo caso, porque después lo que está este proceso es demostrar que justamente con el poder militar no se puede modificar, y justamente estas órdenes, que son justamente los jesuitas, vamos por el lado intelectual, ¿no? Iba a decir algo de Calvino. Sí, Calvino plantea un modelo de la predestinación. Paralelamente está Molina, jesuita, discutiendo también el tema de la predestinación dentro de la iglesia, donde va a estar el tema también de, Molina dice que nos salvamos por la gracia, pero a su vez también nos salvamos por, la persona tiene que tener también voluntad, ¿no? Tiene que poner parte de sí. Y Molina establece, en contra del tomismo, que la gracia de Dios se demuestra en un ambiente o en determinadas personas o en determinadas historialidades. Cuando el lado tomista, la gracia se demuestra más interiorizada. Pero resumidas cuentas, este debate teológico, que incluso sigue estando en la iglesia, dentro de la iglesia católica, entre molinistas y tomistas, básicamente el hombre se salva por gracia y también por una voluntad suya, abrirse a la gracia de Dios. Si uno no se abre a la gracia de Dios, no se salva. En cambio, en la predestinación luterana, luterana, calvinista, directamente uno está predestinado y, mucho lo tiene que poner de uno. Por eso también No, está incluso esto de Calvino, de que incluso la predestinación era la riqueza, o sea, los salvados eran aquellos que ya tenían venían de una familia rica, como uno de las vertientes de la predestinación. Eso me parece casi nazi el loco, boludo. Es que va a ser un poco ahí nazi, porque lo que va a hacer Calvino en esa ciudad, en ese estado-nación, justamente va a tener un poder de policía donde los que se alejen va a ser primero una moralidad tremendamente estricta, y el que se aleje de esa moralidad tremendamente estricta, ahí nace el puritanismo, ¿no? Justamente como lo va a excomulgar de esa cena que hacen, de esa cena conmemorativa, eh, y lo va a expulsar incluso o lo va a mandar a la cárcel. O sea, va a haber un poder de policía tremendo que va a tener ahí Calvino. O sea, va a ser un poco el primer ingeniero moderno, porque va a plantear su sistema moral, teológico en una determinada ciudad y lo va a llevar un poco a cabo. Es interesantísimo lo que hace Calvino ahí. Y es muy interesante también que Calvino plantea que en este sentido de la predestinación, que que pueden existir casos de gente que ha sido bautizada, pero al no estar predestinada, ese bautismo no tiene validez. O sea, es una locura completa, es completamente sectario. Sí, 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 sí. Y bueno, yo quería hablar un poquito de lo que la mal llamada contrarreforma, que para mí es la reforma verdadera. En todo esto se da un proceso de guerras que termina recién en la paz de Westfalia. O sea, vamos a ver, si se quiere, tres grandes procesos de estos términos políticos. Me voy a lo político un poquito, pero va a haber como tres grandes procesos donde va
primero las primeras guerras que se va a resolver, va a vencer Carlos V a los príncipes alemanes, pero ahí ya se empieza a expandir la reforma por todos lados. Después va a haber un proceso de guerra civil que también se va a resolver con el tema de los hugonotes, que también se va a resolver. Incluso en Inglaterra va a haber incluso luego reyes católicos que van a retomar el catolicismo. Isabel I, bueno, todo el tema con los estuardos, con la prima que la asesina. Es un tema larguísimo. Y se puede decir que se termina cerrando con la paz de Westfalia. Es cierto que el catolicismo incluso empieza a recuperar territorios, todo producto de la llamada contrarreforma, de la verdadera reforma, que va a ser muy exitosa. Va a ser la modernización de la iglesia, no se entienda como el modernismo que después se va a criticar en el Vaticano I. Lo que digo es que va a haber un proceso de modernización de la iglesia donde se van a instituir los seminarios, donde se van a instituir las misiones, sobre todo los jesuitas, pero también otras órdenes como los dominicos. Las misiones, los seminarios, se va a ver la catequesis, o sea que esto se lo va justamente tras Nochabor, que decías esto de cómo Lutero también a través de sus medios de comunicación va a también incidir. Claro, Lutero y Calvino van a hacer sus catequesis, van a hacer sus panfletos catequesis. Bueno, la iglesia va a poner también su catequesis. Acá nace la catequesis, con ese sistema de preguntas. Anteriormente no estaba, a niños y a personas adultas. El tema del bautismo va a estar también controlado por un acta. Ahí lo que hablaba Bergoglio del tema ahí del bautismo luterano. Bueno, en la iglesia va a haber un acta que diga un acta de bautismo, que van a ser los primeros registros civiles, por así decir. En las primeras escuelas, las primeras universidades, lo van a crear, o ya igual estaban creadas las universidades, pero van a fundarse universidades y escuelas que van a ser después la base, porque muchos, cuando los echan a los jesuitas, de todos lados, con las monarquías absolutas ilustradas, los empiezan a rajar a los jesuitas de todos lados, incluso de mismo España y América. Esos lugares que los jesuitas fundaron van a después ser escuelas incluso estatales, digamos. Entonces, de alguna manera empezamos a ver que la contrarreforma de Trento, que dura 50 años, o sea, tarda desde lo de Lutero hasta que se resuelve el concilio de Trento, 50 años. Esto un poco lo que venimos explicando, la cuestión de que los papas decían, bueno, esto pasó como los suscitas con los cátaros, se resolvió. Y bueno, cuando se ve que la imposibilidad de resolverlo se hace justamente, además afectó a muchos intereses. Se hizo un proceso también de reforma ahí donde tuvo mucha importancia Cardenal Borromeo, San Borromeo y San Casiano también en Alemania, donde van a tener mucha importancia justamente de reformar el clero, la iglesia, de aumentar la moralidad de las diferentes órdenes, de las carmelitas descalzas. Va a haber un proceso bueno, como digo, ¿no? De reactualización, de utilización justamente de la imprenta. Van a nacer los sermones, anteriormente no estaban los sermones, esta necesidad justamente de la misa explicar a su vez al pueblo. Van a nacer el púlpito, que también lo van a tener los protestantes en las iglesias. Va a haber un proceso de reforma muy exitoso que va a marcar la iglesia. Podríamos decir que hay tres grandes concilios: el niceno-constantinoplano, el que se marca la unión de la iglesia, después el de Trento, y recién ahí el Vaticano I, Vaticano II. O sea, hasta el Vaticano II, la reforma de Trento, lo que va a ser la llamada iglesia tridentina, va a ser muy importante, muy importante. Base de, bueno, la educación, las misiones, la labor hecha por los jesuitas es importantísima. No sé si quieren agregar algo. No, y como vos decías también de esa contrarreforma, me parece elemental lo de la educación y la formación, y también el uso del arte, ¿no? Como herramienta de evangelización, que empiezan a hacer construcciones de iglesias al estilo barroco, así muy imponentes, majestuosas, el uso de las imágenes, las pinturas y las esculturas religiosas para
para tratar de dar como esa devoción a lo sagrado, ¿no? Y la música sacra también para la liturgia de las misas, también como rescatar eso de manera de evangelizar. Y también es importante nombrar a San Francisco de Sales, que es obispo de Ginebra y nunca lo dejan ejercer porque Ginebra está cooptada por el calvinismo. Es muy importante también eso que dice Trasnoche Bord de la recuperación del canto gregoriano como, como gran, ¿cómo decirlo? eh, hace, hace vulgar la música, digamos, hace que todos puedan acceder. Es un canto muy fácil de cantar y también la traducción de la Biblia a los distintos idiomas es importantísimo. Recordemos que una de las denuncias que tenía Haas y que tenía Pedro Baldo era, bueno, nosotros somos pobres y no entendemos la Vulgata. Claro, claro, ahí la necesidad de los sermones. Y bueno, lo que hablaba Trasnoche ahora, el tema del barroco, sí, va a ser importantísimo el barroco, eh, que justamente, ¿no? Ante la crítica protestante de las imágenes, de los íconos, por acusarlos ¿cómo se llama? De ídolos, la reforma a través del barroco va a decir, aumentemos la apuesta. Ante la crítica de los protestantes contra la figura de María, como Teotocos, Madre de Dios, se va a instaurar el rezo del rosario mucho más, ¿no? Y las oraciones a María, y las catedrales justamente en nombre a María, el uso también del barroco en el uso de las catedrales también. Eh, va a haber todo, es como casi como que se aumenta lo que se criticaba, se le da una mayor preponderancia, ¿no? Si se criticaba eh, también el tema de los santos, que los protestantes critican el culto a los santos. Bueno, se va a dar mayor también importancia al tema de los santos. De hecho, en esta época va a ser un resurgir de la santidad tremenda. Vamos a tener muchísimos santos. Eh, Ahí nombré vos nombraste Francisco de Sales, San Borromeo, San Casiano, San Ignacio de Loyola, los ejercicios espirituales de San Ignacio. Sí, sí, va a ser un reflorecimiento total de la iglesia. La verdadera reforma. Una pregunta para los dos que creo que tienen más de teología que yo es ¿cuál es la justificación de, viste que antes la Iglesia Católica decía que no se podía transcribir porque el latín era la única lengua santa, tengo entendido, ¿no? Y bueno, después la traducción a todas las lenguas, digamos, de la Biblia, la teología que tiene detrás esto y también el tema de los santos. ¿Cuál es la justificación, si se quiere, frente a la puesta en duda de los protestantes, de los santos, y después del cambio de cómo antes era todo latín a ahora pasarla a cada idioma? ¿Cuál es la justificación teológica de eso? Sí, yo lo primero que veo, esto ya igual es medio paralelo, pero para mí un poco está el origen acá, que el tema de los santos, al protestante elimina la idea de lo simbólico. Hay una eliminación de la figura de lo simbólico, de la lectura simbólica de las escrituras. No estoy diciendo alegórico, de lo simbólico. Cuando se elimina la idea de lo simbólico, por ejemplo, en el Antiguo Testamento vos podés hacer una lectura tipológica o simbólica de las escrituras, donde puedes ver cómo las personas del Antiguo Testamento, como pueden ser el rey David, Salomón, etcétera, son figuraciones de lo que va a ser Cristo. Bueno, los santos también van a ser figuraciones de nuestro Señor Jesucristo. La cuestión protestante es que todos somos pecadores y al ser pecadores no puede haber santos, justamente. O personas que se salven como son los santos, que salgan también por obras, incluso, ¿no? Los santos por sus obras se salvan, por sus exterioridades se salvan.
Entonces, justamente el protestante con la idea del pecado esparcido por, como que es imposible deshacerse del pecado, y además por una cuestión de eliminación de la figura de la lectura tipológica, ya no solamente de la Biblia, sino incluso de las personas reales, hay un desprecio a su vez también de la carne. Ahí un poco amparado la idea de justamente los íconos. El católico va a decir, si Cristo se hace carne y se hace hombre, se exterioriza, se hace persona, se hace visible, y por lo tanto si se hace visible nosotros lo podemos poner en pinturas, lo podemos poner en esculturas. El protestante no. El protestante vuelve a esa idea más del Antiguo Testamento, pero bueno, Dios no se había mostrado en el Antiguo Testamento. Yo creo que la cuestión de los santos va un poco por ahí, por esta idea justamente de la cuestión del pecado, ¿no? El pecado que se encuentra en todos y es imposible deshacerse de él, más allá de la idea de pecado original. Bueno, yo creo que hay dos como vertientes que podría aportar. Por un lado está la lógica calvinista que dice que en resumidas cuentas o sos salvo porque estás predestinado o no sos salvo. Entonces, si sos salvo o no salvo, los santos no existen. Son o salvos o no salvos. Y por otro lado, en la lógica de Lutero, la comunicación con Dios es directa sin intermediarios, sin iglesia, sin santos y sin María. Por ende, no tendría sentido venerar santos o rezar al lado de los santos porque la conexión con Dios es directa. Entonces, pierden sentido y a su vez, bueno, como se ponen en contra de los santos directamente, ¿no? Ahí está Joel que pidió hablar. No sé si... Buenas, ¿Cómo ¿cómo estás? anda? Aquí ¿Cómo? un protestante entrando en el cenáculo de católicos. Ya. No, ahí el cardenal Bergoglio me ha invitado a hablar. Yo tengo una consulta. Tiro un disparador. Preguntarles qué piensan ustedes personalmente de por qué, digamos, las iglesias protestantes y en especial las iglesias eh, pentecostales, digamos, han avanzado de manera, en estos últimos años han avanzado de manera, digamos, fuerte, digamos. ¿Qué visión tienen? ¿Qué la ven? Si tienen alguna crítica, ¿qué onda? Eh, sí, es un poco, lo hablamos un poquito al principio. Es curioso, ¿no? Porque el protestantismo no avanza en ningún lugar que no haya sido previamente católico. Solamente hay avances del protestantismo en lugares donde previamente estuvo el catolicismo, ¿no? Es como en ese sentido. Yo creo que todavía no llegamos a tomar la dimensión del Vaticano II, o sea, no llegamos todavía a tomar la dimensión de lo que fue el Vaticano II y de cómo de alguna manera el Vaticano II influye en todos los procesos que se están dando. Y el proceso del pentecostalismo en lo que es la región, bueno, eh, creo que en ese sentido, en los tiempos que vivimos ya más, podríamos decir, posmodernos, el, el pentecostalismo, al no tener esta burocracia que se va a crear justamente en lo que va a ser el Concilio de Trento, donde va a haber una modernización y donde va a haber una justa manera de mayores cuidados, o por lo menos la idea de derecho canónico se va a reafirmar, se van a reafirmar la idea de la autoridad papal, etcétera, las diócesis, donde los obispos van a tener que sí o sí estar en las diócesis, bueno, todo este proceso de lo que se llama la contrarreforma, justamente en estos tiempos ya más de liquidez, creo que el pentecostalismo, al ser menos burocrático en ese sentido, al no tener esas autoridades papales, o sea, uno no se puede hacer un sacerdote, un seminario, justamente el seminario que se impone en Trento, tardás para ser sacerdote, tardás muchos años. Para hacer una parroquia en determinados lugares es un proceso largo, y en cambio el pentecostalismo
muy rápidamente se puede hacer una iglesia, muy rápidamente puede haber un pastor, y hay una conexión del pastor con las personas de su barrio mucho más próxima y mucho más rápida y mucho más líquida. Entonces, justamente yo creo que el avance se da un poco por eso, ¿eh? Se da porque tienen como mucha más fluidez. No está ese a su vez, creo yo, la contraparte de eso es que haya de todo, haya de todo. Además, o sea, yo lo que veo de ese avance también es una pérdida de identidad como país. Va por fuera de la religión, pero digo, una pérdida de parte de tradición, que me parece que esta cuestión media protestante, por lo menos la corriente que está acá en Argentina, cuando la escucho es muy caribeña. No me cierra por ningún lado esto de, siempre lo remarco que puedo, que es la teología del materialismo, es decir, te predican con una idea de que si vos estás ahí vas a crecer económicamente y te prometen milagros de sanidad, milagros de riqueza. A mí no me termina de cerrar por ese lado y sí encuentro por ahí en el catolicismo esta idea de solidaridad y el espacio para que exista el otro, ¿no? Eh, Primero que yo no soy creyente, digamos, de ninguna de las dos, pero bueno, sí en esas diferencias me parecen sustanciales y bueno, más que nada también porque como soy peronista, al ver la idea de comunidad por ahí que lleva a cabo el catolicismo, me cierra muchísimo más. Bueno, ahí igual lo hablábamos antes eso, ¿eh? Yo decía que ahí estamos pifiando. Estamos pifiando, le dejarle a los... justamente el peronismo también está creciendo por eso, porque los católicos estamos agarrando una idea, esta crítica hay que hacerla. O sea, estamos diciendo que no somos... Que somos, nosotros también somos materialistas, ¿eh? Lo dice Gramsci incluso, nada más que materialista que los católicos. Le estamos dando la espalda a la cuestión económica y al crecimiento también y al progreso, cuando no es así, eso ganaron el discurso de los protestantes, diciendo que ellos son los prósperos, diciendo que ellos son la riqueza, y cuando para mí no es así, justamente todo lo contrario. Pero Creo a mí que lo que el me parece mal catolicismo, de eso, a mí lo que sí. me parece mal de eso es jugar con la desesperación. No te digo que esté mal el Ah, relato, no, sino sí, el sí. uso. No, yo estoy de acuerdo en hablar el exceso, pero ahí yo creo que estamos perdiendo, producto de esto de la teología de la liberación y estas miradas ya más de corte social cristianas o ya no digo doctrina social de la iglesia, creo que justamente el peronismo, que es la doctrina social de la iglesia llevada a la política, es una respuesta muy eh, beneficiosa que debería adoptar justamente la Iglesia, que no es un anticapitalismo, es justamente una idea de conciliación con el capitalismo y, y que se ampara en la comunidad. Para mí no hay que ahí hay que dar la batalla, porque justamente el pentecostalismo o las iglesias protestantes se venden como los prósperos, como lo que van a tener crecimiento económico, y cuando yo no creo que sea así. Entonces, no hay que caer en esa idea para mí, Y de, después yo de también esta. la gran diferencia que veo es en el tema de la liturgia, de lo que sería la misa. Por ahí en los protestantes vos ves, gritan, ¿viste? Hacen Sí, desmayar sí. personas, y bueno, yo creo que me parece que eso atrae más por ahí, que bueno, una misa un poco más lenta, que no son me parece no está adecuada a los tiempos de ahora, ¿no? Mira, no sé. Yo creo que hay que tener en cuenta primero no confundir el término filosófico de materialismo si es lo que te quieres referir al consumismo. Es cierto que la teología de la... Ay, ahora no me va a salir. Pero bueno, es cierto que hay un componente en la teología evangélica. Teología de la liberación. No es teología de la liberación, es teología de la... La prosperidad, decís vos. Esa, exactamente. Bueno, Que bueno, que básicamente el pastor en algunas denominaciones evangélicas, no todas, te dicen, bueno, Dios me ha dado mi auto, le dice el pastor, porque he sido un buen cristiano, ¿no? Y eso no es lo mismo con el materialismo al que se refiere Sergio, que es eh, nada, en el término filosófico de materia, idea, Sí, ¿no? yo hablo de la doctrina social de la iglesia, bueno, de esto, ¿no?
Pero justamente no creo que hay que caer tampoco en esa idea de tener plata está mal, qué sé yo, ¿me entendés? De progresar está mal, no sé si está bueno eso, porque justamente no nos ganan por el otro lado. Porque es que las personas también quieren vivir en este mundo. Y de hecho el catolicismo plantea mucha importancia a este mundo. Este mundo es creación y es imagen de lo que va a ser el mundo posterior. O sea, no hay que caer en la idea del desprecio al mundo. No, totalmente. Pero la diferencia, sí creo yo, en esta lógica de la teología de la prosperidad, eh, a- en contraposición a la doctrina social de la Iglesia, es que por más que, digamos, el progreso económico para el católico es una cuestión de mi propio, no sé si mérito es la palabra, pero de mi propio esfuerzo. En cambio, en el evangélico hay también un componente de la gracia, como si como si la riqueza fuera una gracia que da Dios, y por otro lado, Claro, claro. como la fe, no, como es solo fe, no tienen una doctrina social, entonces ayudar al prójimo no es tan importante porque la salvación está solo por la fe, en cambio los católicos tenemos un compromiso con el otro, y por eso existe la doctrina social de la Iglesia. Y Perón. Sí, yo tiraba más o menos para saber si había de alguna manera una mirada crítica, digamos, a el suceso. Yo realmente estoy muy preocupado. Bueno, mi línea protestante no es ni una teología eh, de la liberación, me sale la otra. Eh, La del prosperidad. consumo, de la prosperidad, no estoy ni esa, ni tampoco la línea que está creciendo bastante de la línea reformada calvinista, digamos, que la detesto. Ambas las detesto. Eh, bueno, y quería preguntarles también si ustedes ven en católicos jóvenes una mirada, una postura teológica, eh, por así decirlo, ultra mega conservadora. Por ejemplo, en mis iglesias evangélicas hay infiltraciones muy conservadora, línea calvinista, digamos. O sea, es el individualismo extremo al máximo nivel. Y que ya de por sí, digamos, el protestantismo tiene una línea individual. Así que bueno, eso preguntarles, ¿qué onda? Históricamente en la iglesia hay tres líneas. La tradicionalista, la conservadora y la progresista. Y entonces depende, depende mucho a dónde vas. Yo creo que en todo caso, justamente lo que plantea Trento es el que pueda más, puede más. Si uno quiere tener una vida de mayor fervor y de mayor moral, justamente se lo impone a uno, no lo busca. Yo creo que en el catolicismo, tal vez sí del lado más conservador, sí hay una idea más no tanto de los tradicionalistas, porque justamente los tradicionalistas creo que tienen esta visión más de, bueno, sí, yo tengo una vida más de mayor fervor y de mayor rigurosidad, pero yo, eh, y bueno, el progresismo es todo lo contrario también, pero sí creo que hay una línea conservadora que es más puritana, que es un poquito ese rastro jansenista que queda de tenés que vivir así, tenés que vivir así, y que justamente, ¿no? Lo que plantean estos grandes reformadores en Trento es los que puedan vivir así, los que puedan vivir con una devotio más moderna, los que puedan vivir con una mayor velocidad, háganlo, pero hagan ustedes. No sé si también esta idea es justamente diferenciar, ¿no? No sé, que ahí quería hablar, Tiago. No, que me parece que la pregunta de Joel, yo creo que él se refiere a que él en su iglesia protestante ve como una vuelta radicalizada. Yo supongo que como que dice que hay una tendencia a la derecha, digamos, por más que no podamos, ya sé que, bueno, pero eso me Sí, parece como... pero el protestantismo históricamente, desde eso fue justamente, bueno, Calvino, ¿no? Esa idea de puritanismo. Claro, yo le estaba diciendo de esto, ¿no? De un puritanismo mayor. Claro, lo que pasa es que
hay iglesias protestantes que son más línea lo que nosotros conocemos como, ¿cómo se llaman? Como más carismáticas. Y ahora lo que está pasando en comunidades eclesiales evangélicas es que dentro de esas comunidades eclesiales que son más carismáticas, eh, aparecen jóvenes súper mega calvinistas y generan un lío bárbaro en Claro, las comunidades. Y eso sí, también sí. está pasando de alguna manera, está pasando también en la Iglesia Católica. eh, No pero bueno, sé. No creas, ¿eh? Eh, que hasta te A mí diría me que está parece pasando tan que del otro claro, lado. sí, que a Hasta mí te me parece diría también la figura del todo lo Papa, que contrario. aparece como un jesuita humanista, cuando uno lo escucha de amar al prójimo solamente por ser humano, me parece que, que incluso esta nueva ola católica son más hijos del progresismo humanista que de la alt-right, si se quiere. Igual, supongo que al ser una religión tan grande, seguramente siempre haya vertientes. No, incluso lo que yo veo, sí es un crecimiento no del conservadurismo, sino del tradicionalismo. Pero como digo, hay que hacer esa diferencia. El tradicionalista trata de vivir una vida más rigurosa, pero él no sé si la trata de imponer. Por eso digo, yo lo que veo, sí, la iglesia es 90% diría que es progresista. Tal vez queda un poco de conservadores, ¿eh? Hay comunidades, se lo Opus Dei, podríamos decir, pero son muy pequeñas, muy pequeñas. Y después yo creo, veo un pequeño fueguito de tradicionalismo ahí, que para mí es genial. Pero bueno, Igual como decía también como decías también vos, creo que todavía no estamos viendo las consecuencias de Vaticano II, que es del 60 y pico, ¿no? Me O parece sea, que es hermanos, yo lo que veo que por ahí en Twitter veo, no sé, una Olivera Rabasi, o sea, es un tipo nefasto, veo, bueno, no el padre sé, Olivera Rossi sí Pedreal, qué sé yo. A eso es más, digo, no sé es más si hay, conserva, sí, sí. bueno, pero es re jodido eso, digamos, o sea, muy peligroso, digamos. Sí, pero no sé cuánta incidencia tiene, o sea, yo no lo veo. Creo que en Mendoza había una diócesis, eh, pero digo, para mí es muy mínima la línea conservadora en la iglesia, muy mínima. Sí, puede ser que haya, pero eh, no sé si hay un de crecimiento hecho del conservadurismo tan grande. en los, no quiero errarle el nombre, no sé si son arzobispos o qué. Ahora, los que van a elegir al siguiente papa, está casi el 70% son no, de la línea bergogliana, digamos, más que la tradicionalista. Creo que la tradicionalista bien conservadora quedan solamente 5 No, es que yo de los creo que que hay que votan. tenés que pero no, diferenciar para mí entre tradicionalistas y conservadores. Por eso yo digo que y también hay que diferenciar ahí. no es lo mismo cardenales creados por Bergoglio que cardenales progresistas. No todos los cardenales que ha creado Bergoglio son progresistas. Lo que pasa es que lo que ha hecho ha sido hacer una distribución más, no sé si decir democrática, pero sí una distribución de la... Porque antes todos los cardenales que se creaban en Europa. Ahora hay cardenales de África, hay cardenales de Oceanía, pero eso no quiere decir que el próximo papa de forma necesaria va a ser eh, progresista, digamos. Y aunque haya ponele, supongamos que había un papa conservador, digamos, ¿no? Eh, es como digo yo, o sea, vas a tener miles de dioses y que son progresistas que no vas a tener ningún tipo para mí de esa rigurosidad. Y en todo caso, creo que al tener esas tres posturas dentro de la iglesia, uno elige si quiere ser parte más de esa comunidad más conservadora o si quiere ir a una diócesis más progresista. Es como que en la iglesia entran todos. O sea, para mí es tan católico Olivera Rabasi como un sacerdote del tercer mundo o teología de la liberación. Yo no, qué sé yo. Uno elige después si quiere ir a la misa del padre Olivera o si quiere ir a la misa del otro sacerdote. Sí, es cierto. Pero sí es verdad que, bueno, por lo menos en mi comunidad, ha entrado el efebrismo, por ejemplo. Que eso es algo que en otras épocas existía, pero que no estaba. A ver, yo estoy en una comunidad del interior
Y eso existía en Buenos Aires nomás, la Sí. frase. Entonces, sí es cierto que hay como un crecimiento del conservadurismo, tanto en la Iglesia Católica como en la evangélica. No sé qué tan, no sé si da vuelta la tortilla, y yo en ese sentido creo que no, porque el papado de Bergoglio ha sido muy zarpado, atrae muchos fieles, entonces en la cuenta de los números nunca te va a dar, pero sí hay un crecimiento. Y eso lo puedes ver, por ejemplo, por más que podemos decir que no es católico, pero que piensa como conservador, en Laje, Danan, y bueno, y toda esta gente que está de intelectuales de Miller. Sí, sí, ahí hay una idea más, sí, son, igual yo los veo ahí muy más puritanos, lo veo más, que se dicen que son liberales, qué sé yo, no sé, si dicen que son católicos, igual, qué sé yo, no sé, yo no, para mí entran todos, che, qué querés, tío, si tendrás una diócesis más conservadora, igual, ¿viste? Qué sé yo. Ojo, yo no estoy a favor ni del señalamiento, ni del puritanismo, ni, ni de eso, pero bueno, viste, qué sé yo. No sé. No, sí, total. Pero es interesante tocar también el tema del prólogo del libro de Ernesto, de Alfredo Sáenz, que habla de la protestantización de la Iglesia Católica, que es en el prólogo que habla Jorge, ¿no? Esa parte es muy interesante porque en realidad él plantea que el protestantismo es un movimiento que nace desde adentro de la Iglesia Católica y no desde afuera, como comúnmente se cree, y que es un proceso, como proceso endógeno, que aparece con Lutero, pero que a través del tiempo la misma Iglesia lo va procesando. O sea que La la, interna más larga del mundo. Sí, y ni siquiera una interna, como un proceso, se podría comparar como un proceso biológico de la misma iglesia, como si fuera una enfermedad que entra al cuerpo de la iglesia y que se va Como una procesando. mundanización también. ¿Una qué? Una mundanización. Total. Y que hasta el día de hoy la seguimos viviendo. Porque en todo caso la fuerte moralización es un proceso de mundanización, es poner el carro delante del caballo. Si la idea justamente es tener como primordial el hecho sagrado y la acción sacra, que es básicamente la misa, eh, lo demás pasa a ser la cuestión moral, que por supuesto todas las comunidades tienen una moral. Eh, es así. O sea, vas a tener una moral laica, vas a tener una moral más conservadora o más progresista, pero todos tienen una moral. Pero en todo caso eso viene o debería venir a posteriori y no ser al revés. Creo que en cierta manera lo que sucede con el protestantismo al eliminar justamente la idea de sacrificio de la misa y de los sacramentos, hay una suerte de pérdida de lo sagrado que lleva justamente a eso sagrado a pasar más a la cuestión más social o por eso está esto que habla el Papa de la onegenización de la iglesia y justamente si perdemos lo sagrado nos terminamos convirtiendo en una ONG o eh, en una institución, otra más institución mundana que habla de moral solamente. Total. Y por eso también es siempre importante traer a colación al padre Alberto Hurtado, que es un referente de la acción social de la Iglesia Católica, pero que él tenía como la frase de antes de a cualquier misión o cualquier contacto con el desposeído, digamos, hay que tener una hora de adoración eucarística. Como eso, ni irse por la acción social y convertirse en una ONG, ni tampoco abandonar al otro, digamos, como ese equilibrio entre la fe y la obra. Sí, que incluso el tema de la hora desapareció mucho, eso sí también. Por eso también hay una prostituta en escena ahí. ¿Qué es la hora? Hacer ayuno, es también hacer ayuno, es también orar, es también hacer adoración eucarística, es también hacer penitencia.
Entonces sí, es cierto que incluso yo la sufro yo mismo y es cierto, hay como una protestanización en ese sentido de esa pérdida de, no sé, de dar una limosna, de hacer justamente también ayuda social, ¿no? Pero tiene que justamente ir amparado en lo sagrado, ¿no? Es lo que decís vos, sí, sí. Y además, también en este proceso, vos, Jorge, analizaba, y de hecho ahora está pasando mucho más, porque el libro de Science es bastante viejo, que hay en las comunidades hay como una promoción de como de la libertad de la vocación, pero más una promoción de la vida matrimonial, o como promociones de vocaciones más, no sé si mundanas es la palabra, ¿no? Pero que es como si se quisiera reemplazar a los administradores de los sacramentos, que en última instancia son los sacerdotes, por, bueno, el ministro de la Eucaristía, por, bueno, hagamos un retiro de laicos, y como este proceso de volver laica a la iglesia hace que no sea tan necesario las vocaciones sacerdotales o religiosas, y eso hace que nos parezcamos cada vez más a la iglesia protestante, ¿no? Sí, es cierto, sí hay un proceso de laización cada vez más grande, incluso, bueno, ya es patente, vas a cualquier misa y los que dan la hostia son, la gran mayoría son personas laicas, o sea, ya no es la idea de la de las manos del sacerdote, ¿no? Como lo sagrado. Bueno, ahí ya creo que eh, es cierto, sí, sí. Que también, bueno, pasa que la pérdida de vocaciones, ¿no? Sí, total. ¿Se me escucha? Sí, Uy. Ah, parece que hay como un modificador de voz que lo toco, a ver. Bueno, cuestión que hasta en los mismos retiros espirituales hay retiros espirituales para jóvenes que están administrados 100% por un equipo de laicos sin cura, o sea, ya está. Hay retiros espirituales que ni siquiera tienen misa, y eso hubiera sido impensable hace unos años. Eh, así. Pero eso es bueno o malo, no estoy entendiendo. Y lo que pasa es que, lo que nos separa de los protestantes son los sacramentos. Y si no hay quien administre los sacramentos, ¿qué es lo que nos hace católicos? Esa es como la pregunta. O sea, cuando dice sacramento es, eh, eh, o sea, no hay alguien que haga la misa, digamos, por así decirlo. O sea, que reparte el pan y el vino. el cuerpo y la sangre de Cristo. Sí, sí, ahí pasa que está. Vos vas a cualquier misa y ya es norma de que si bien está el sacerdote, eh, la mayoría de los que reparten son laicos, son laicos. Eh, Hay cada vez menor tiempo de confesiones. Si vas a cualquier parroquia, hay confesiones una vez a la semana, media hora. Eh, la gente también se casa menos, o sea que también hay una idea de sacramento de matrimonio también que se va perdiendo. Hay menos vocaciones de sacerdotal, entonces también se está perdiendo el sacramento del sacerdocio. Eh, y después, bueno, el tema también de la unción de los enfermos, ¿no? También de muchas personas creen que es como que te mata, ¿no? Cuando va el sacerdote a hacer la unción de los enfermos, eh, no lo hago porque me hace como que ya me estoy muriendo. Entonces sí, se está perdiendo un poco la idea de los sacramentos. Sí, yo para mí es algo negativo, porque justamente los sacramentos tienen que justamente revalorizarse, porque es lo sagrado. Y el sacerdote es importante porque es el que hace lo sagrado. Eh, no cualquier laico lo puede hacer. Ahí sí necesitamos justamente sacerdotes con una rigurosidad mucho mayor. Eh, no creo que todos podamos ser sacerdotes. Justamente el sacerdote es una persona que tiene una vocación, que tiene eh, una mayor virtud que una persona laica. Y si hay una confusión, ¿no? Hay como una nivelización en eso. Qué jodido eso, che.
porque me imagino, no sé, se pierde hasta lo espiritual que los laicos estén a cargo de retiros y esas cosas. No, está bueno que participe las personas laicas. El tema es que esté el sacerdote, ¿no? Que haya un sacerdote. El tema es que, claro, justamente que cada vez hay menos vocaciones. Eh, ese- es ahí un problema. Eh, pero bueno, yo ya me tengo que ir. Les agradezco a Tiago y a Lucas, y bueno, y a Joel que se sumó al final. Nos quedó larguísimo, no, es larguísimo el tema. Vos imaginate que arranca el 1521, uno podría decir antes, y termina en la paz de Westfalia, y podríamos 653 y podemos ir después. Se mezcla historia, se mezcla política, se mezcla teología, eh, se mezclan miles de personajes, de personas. Es un tema larguísimo, pero bueno, hicimos lo que pudimos. Fue muy interesante escucharlos. Y la semana que viene, avisos parroquiales. Nos juntamos con Tiago a hablar de las encíclicas del Papa Francisco. Así que quieran participar, los que quieran hablar, los que quieran, no sé si leerse alguna encíclica y decir algo de esa encíclica, están invitados. Muchas gracias por el espacio, gracias a todos los que los han escuchado y un gusto hablar con los que no conocía. Bueno, sí, también lo mismo. Muy interesante, la verdad, un tema que venía estudiando o sea, de afuera, digamos, y justo surgió la charla, así que me parece muy, muy interesante. Abrazo, hermanos, Dios los bendiga. Oro por ustedes, oren por mí y viva Perón. Oramos por tu conversión, Joel, al catolicismo. Y